estimados televidentes, bienvenidos a su programa Lo que usted necesita saber. Soy su amigo Alberto Hernández, con este programa que tiene por finalidad ayudar a la comunidad para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. En este día quisiera hablar un poco acerca de algo un poco olvidado, pero que realmente tenemos que poner bastante énfasis porque los tiempos están cambiando, ya todo el juego ha cambiado realmente, y algo en lo que necesitamos enfatizar es acerca de las personas. Las personas son más importantes que las cosas. A pesar que nuestro nuevo mundo moderno está bastante enfocado en la tecnología, en el desarrollo de las comunicaciones, sin embargo, aun cuando tenemos la tecnología del celular, eso, en vez de hacernos más comunicativos, lo único que está haciendo es provocando un mayor aislamiento. Las personas se aíslan más porque en vez de hablar por el teléfono, ahora simplemente mandan textos por el teléfono. Y cada vez la comunicación se hace más corta porque solo necesitamos poner 2 o 3 palabras. Las personas son la cosa más importante, y algo que a mí me ha alarmado en estos últimos tiempos es la cantidad de personas ancianas que tenemos en el mundo de hoy. En 1999, solo en los Estados Unidos, 70,000 personas, 70,000 tenían 100 años o más en 1999. Y las estadísticas nos dicen que para el 2050, aproximadamente 800,000, casi 1,000,000 de personas estarán pasando los 100 años de edad solo en los Estados Unidos. ¿Se puede imaginar el mundo en el que nosotros estamos viviendo? Claro, por la tecnología, las medicinas, los exámenes, los rayos X, el scan, etc. Es verdad que están prolongando un poco más nuestras vidas, pero a la vez tenemos que notar que al prolongar más nuestra vida, vamos a tener una vejez pero muy, muy larga. Y si usted pasa ya a los 45 años, habrá notado que un golpe que cuando usted era niño demoraba 1 hora, 2 horas o 3 días para sanar, ahora que ya tenemos 45, demoran 3 días. Y cuando llegamos a los 50 ya demora 1 semana. Y cuando llegamos a los 60, el dolor dura más todavía. Ahora, imagínese cuando tenemos 70 años, créame, ya cualquier parte de nuestro cuerpo nos va a doler. Significa que vamos a tener una vida de dolor, es verdad, con pastillas, pero de todas maneras es incómoda, es una larga vejez la que espera para nuestro mundo moderno, si es que no ocurre un virus o algo que acabe más rápido nuestra vida humana. Entonces quiero alertarle al aspecto de que estamos yendo hacia una vida en la cual nuestra vejez va a ser cada vez más y más larga. Nos jubilamos algunos a los 60, otros a los 65, pero piense que va a vivir 80 años, son 15 años más, o que viva 100 años, son 35 años más. Entonces, si vamos a tener una vejez larga, algo importante que usted y yo debemos tener en cuenta es el aspecto que debemos tener sabiduría para poder tener tiempos de felicidad en la vejez. ¿Cómo puedo yo tener tiempo de felicidad en la vejez? Usted me preguntará. Bueno, algo importante es lo siguiente. En la vejez lo que es más importante nuevamente son las personas y el afecto. En la vejez ya el trabajo no es importante, ya no podemos trabajar muchos de nosotros, o no nos van a contratar para trabajar. Pero en cambio, personas y el afecto siempre vamos a tener toda nuestra vida. Permítame decirle algo interesante. Solo aquí en Lancaster, hice una estadística de a 3 millas alrededor de este lugar en Lancaster. ¿Cuántas personas mayores tenemos? Encontré que de 60 a 64 años tenemos, si contamos solo a 1 milla de esta área, son 1,510 personas mayores de 60 años, o sea, 60 a 64. Y si ponemos a 3 millas, son 4,168. Casi 4,200 personas tenemos que viven alrededor de 3 millas de este lugar entre 60 y 64 años. Entre 65 y 69 años significa ya las personas se jubilaron. Tenemos alrededor de 1 milla solo 1,114 y alrededor de 3 millas casi 3,500 personas que tienen de 65 a 69 años. Claro, usted sabe que Pensilvania casi es el lugar donde
la mayoría de ancianos vienen a este lugar porque el costo de vida es bajo y hay bastantes casas destinadas para ancianos. Otra cosa que encontré fue que de 70 a 74 años, y hablando de 70, ya la persona está jubilada, pero también experimentan serias enfermedades hasta los 74 años, alrededor de una milla tenemos 898 personas. Y alrededor de 3 millas tenemos casi 2.800 personas, 2.800 entre 70 y 74 años. De 75 a 84 años tenemos alrededor de una milla casi 1.500 personas y alrededor de 3 millas casi 5.200 personas. Y de 85 años o más, y a mayores de 85 años, solo en una milla tenemos 633 personas. Y alrededor de 3 millas tenemos casi 2.400 personas que pasan los 85 años. Estimados amigos, esto realmente debemos tomar muy en cuenta. Y tomar en cuenta especialmente porque en nuestros países hispanos hemos valorado mucho la ancianidad. Y la mayoría de nosotros cuidamos a nuestros propios padres en nuestras propias casas. En este país de consumismo y de productividad y de producción, la mayoría de personas envía a los ancianos a un asilo de ancianos. Y claro, parece bueno, ¿verdad? Parece que ahí van a estar mejor atendidos. Pero sin embargo, no hay suficientes casas para todos los ancianos. ¿Y sabe algo importante? Hay que ser buenos padres y buenas madres para que nuestros hijos nos quieran en sus casas en la vejez. Porque créanme, los asilos de ancianos son muy bonitos, hacen un poco de amistad, pero siempre hay un vacío. Siempre hay la nostalgia, hay el vacío del ser querido. Así que mi primera exhortación en el día de hoy es: seamos buenos padres, buenas madres, para que en el futuro, para que en nuestra vejez, nuestros hijos quieran recibirnos a nosotros con alegría y que podamos estar con los nietos y que podamos sentir el amor, el afecto de personas que están alrededor de nosotros, que los queremos, que los conocemos. Esa es mi primera exhortación. La segunda exhortación es para los hijos. Recuerden que sus padres dieron la vida por ustedes. Sus padres trabajaron por ustedes. Sus padres dejaron de comer por ustedes, dejaron de comprarse ropa por ustedes. Esos padres, nuestros padres, merecen un mejor trato. No es cosa de dejarlos abandonados en un asilo o abandonados en una pequeña casa solos, sino que usted y yo deberíamos tomar cuidado de ellos. Porque piense, si usted y yo, que somos sus hijos, nos cansamos, nos frustramos, nos molestamos, dejarlo solo en las manos de un profesional, pero es solo un profesional, pero que no es su familia. ¿Quién cree que lo va a tratar mejor? ¿El profesional, que no es familiar de él, o usted, que es su hijo, es su hija, y que realmente siente un poco de afecto por él o por ellas? Entonces les animo a pensar en eso. Les animo porque algo que a veces no entendemos, por qué los ancianos son como son. Algunos piensan que sus padres los odian y les hacen la vida imposible, que vienen a destruir su hogar, que se enojan con la esposa, se enojan con los hijos, etc. Pero algo que no hemos entendido es que cuando mayormente uno pasa a los 60 años, hay una enfermedad que antes era desconocida, pero que ahora ya se conoce más, y se llama demencia senil. Nuestro cerebro, estimados amigos, pasando ya los 45 años, poco a poco se comienza a deteriorar. Llegando a partir de los 60, el deterioro es un poco mayor. Sobre todo, si usted y yo no usamos nuestro cerebro, si usted y yo no leemos, si usted y yo nos ponemos a analizar los artículos y dialogamos, no solo el simple hola, ¿cómo estás? O hablar de la telenovela. No. Su cerebro tiene que estar dedicado a investigar algo. Es por eso que las personas que hablan 2 idiomas o 3 idiomas, como siempre están esforzando su cerebro, son las personas menos propensas a sufrir demencia senil. Pero si usted y yo dejamos nuestro cerebro un poco ocioso, que no se esfuerce, usted y yo somos buenos candidatos, que a partir de los 60 años vamos a comenzar con lo que se llama demencia senil. Y demencia senil, la definición, es un síndrome mental que se caracteriza por un deterioro de la memoria a corto y largo plazo,
asociado a trastornos del pensamiento abstracto, del juicio, de las funciones corticales superiores y modificaciones de la personalidad. Todas estas alteraciones son lo suficientemente graves como para interferir significativamente en las actividades de la relación familiar, laboral o social. Entonces, es importante notar que no es que nuestros padres a propósito nos causan problemas porque están ancianos, sino que posiblemente su papá y su mamá, como mis padres también, pasando los 60 años, experimentan lo que se llama la demencia senil. Es decir, poco a poco se comienzan a olvidar de las cosas. Note usted, quizás, y yo que tenemos, los que tienen, bueno, yo ya pasé los 30, 40 años, pero que tienen 30, 40 años, se da cuenta que a veces usted deja los anteojos y después al ratito nomás, a los 6, 7 minutos, ¿y dónde están mis anteojos? ¿Dónde están mis anteojos? Y nos hemos olvidado, aunque los hemos tenido. O muchas personas que están, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Y comienzan a buscar su celular. Lo han tenido recién, hace un ratito, pero sin embargo, de pronto, como que se olvida. Esos ya son los primeros síntomas para que usted note de lo que es la demencia senil. Y estamos hablando de 30, 40 años. Hay otros que decimos, ¿dónde están mis anteojos? Y tiene los anteojos puestos, porque uno lo usa tanto que ya uno se olvida las cosas que tiene. Entonces debemos comprender que cuando nuestros padres llegan ancianos, tenemos que ser misericordiosos y comprensivos de que su cerebro se ha deteriorado y que poco a poco sus funciones cognitivas, sus aspectos psicomotrices ya no pueden. El aspecto es que ya no pueden caminar. Por ejemplo, si tengo un padre anciano y yo lo pongo todo el tiempo en una silla, y claro, le pongo un buen televisor, le llevo el desayuno, le llevo el almuerzo, le doy la cena en una buena butaca y todo, y su televisor al frente, pero todo el día está sentado. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Su papá o su mamá ya no va a poder caminar. Y no es que sea inválido, sino que si usted permanece mucho tiempo en la misma posición sin caminar, usted no va a poder caminar. Recuerde, aun cuando usted tenga 20 años, vaya a un hospital, quédese una semana, 2 semanas en el hospital, echado todo el tiempo en la cama. Cuando usted quiere caminar, ¿no es verdad que le cuesta caminar? Es como volver a aprender a caminar. Es lo mismo. Es por eso que algo que necesitamos con nuestros padres es a veces salir a pasear con ellos, un ratito aunque sea. Llévelos al parque, busque un lugar o salga una cuadrita de su casa, camine con sus padres. Yo sé que es desesperante porque caminan despacito, pero son sus padres, son mis padres, nos han dado la vida. Ellos necesitan ese tiempo. Algo importante es, ellos necesitan afecto, ellos necesitan sentirse amados y ese es un buen tiempo en el que nosotros podemos tener. En los tiempos antiguos los romanos a la vejez le llamaban demencia senil. Decían que todas las personas ancianas ya tenían demencia senil. Y una de las características, una rama de la demencia senil es lo que se llama Alzheimer. Y se debe al descubrimiento de este señor justamente que descubrió esta enfermedad, que estuvo trabajando con una paciente por 4 años. Y los primeros síntomas de esta paciente, que fue un poco antes de los 1900, empezando los 1900, fue que esta persona lo primero que sintió fue celos. Esa fue la primera manifestación. Celos o celotipia que se llama. O sea, los celos es algo en el que siempre hay un tercero. La persona celosa tiene una enfermedad y la persona celosa se siente insegura y siempre cree que es menos, se siente menos y cree que cualquier otra persona le va a quitar a su pareja. Los celos son irracionales. Y la persona siempre está inventando. No, hay otra persona, hay otra persona. En este caso, esta mujer tuvo ese problema. La celotipia significa, ella pensaba, aunque ya estaba, ella y su esposo ya estaban ancianos, ella pensaba que su esposo le era infiel y tenía otra mujer. Así empezó. Luego, la persona con Alzheimer, por ejemplo, si usted la saluda, le dice, hola, ¿cómo estás? Sí, se sonríe. Parece como que la conociera usted de muchos años. Pero cuando usted le pregunta, ¿quién soy yo?, se va a dar con la gran sorpresa que la persona no puede identificar quién es usted. A pesar que usted puede ser su hija o su hijo, usted puede ser su familiar cercano, pero la persona con Alzheimer rápido olvida, no sabe quién es. La persona con Alzheimer, por ejemplo, o demencia senil también, no sabe en qué día es. No sabe si es lunes, martes, miércoles, jueves. Está fuera, no sabe la hora, no sabe distinguir el horario. Esas personas llegan al punto de perder la noción cognitiva y el sistema temporoespacial. Pueden entrar a un hospital
pero no saben no saben dónde están realmente. Ellos pueden creer que están entrando a una escuela y están en un hospital. Ellos confunden. Por ejemplo, si ven un policía, pueden creer que es un médico, o si es un médico, pueden creer que es un policía. Las personas que tienen estas enfermedades y que a veces los familiares no entienden y lo único que hacen es recluirlo en un asilo para ancianos o en un hospice, es que no entienden, es que ellos no pueden controlarse a sí mismos. La enfermedad ha deteriorado tanto su cerebro que entonces su cerebro poco a poco ya no reconoce. Hay pérdida de la memoria. ¿Se pueden acordar de cosas del pasado? Sí. Se acuerdan del pasado, pueden hablar un poco de su infancia, un poco del trabajo en el que estaban, pero lo que no se acuerdan es lo que 2 o 3 días atrás ellos hicieron. Pero obviamente esto es deteriorante. Poco a poco van perdiendo más y más la memoria y el reconocimiento cada vez se les hace más difícil. Mayormente en su memoria queda solamente 1 o 2 personas significativas. Es por eso cuando usted le pregunta quién soy, siempre le va a decir solo el mismo nombre de la persona significativa que la persona recuerda. Recuerdo unos hijos, uno de ellas se llamaba María, otra se llamaba Denise, y cada vez que Denise iba donde el papá y le decía, papá, ¿me reconoces? Él siempre decía, sí, yo te reconozco. ¿Quién soy, papá? Le decía Denise. Y el papá le contestaba, tú eres María. Es que en su mente solo había quedado ese nombre y difícilmente la persona puede reconocer. Otra de las características de Alzheimer es que la persona poco a poco no puede satisfacer sus necesidades básicas. Quiero decir, la persona con Alzheimer poco a poco ya no puede bañarse. Por sí sola la persona no se va a bañar. Y eso es lo que a veces algunos hijos no entienden. El comprarle un apartamento a su papá o a su mamá y dejarlos en ese cuarto solo, creen que ya con eso solucionaron y le han ayudado bastante. Pero algo que van a notar es que si dejan a sus padres solos, como una señora, un caso que estuvimos viendo, y es que esta señora estaba viviendo sola en un lugar, claro, los hijos le pagaban el apartamento, pero la señora no se bañaba, porque pierde la noción. Por 3 días la señora no había comido. O sea, la persona con Alzheimer se olvida de comer. Es más, no tiene la capacidad para comer. Tenía un perro que la cuidaba. La casa, cuando se entró a la casa estaba totalmente sucia. Por todas partes había ese de los perros. Porque la persona no tiene la capacidad siquiera para limpiar, ni para comer. Estaba bastante afectada. La persona con Alzheimer poco a poco pierde el pudor. Esta señora había sido llamada, los vecinos llamaron a la policía un poco antes. ¿Por qué razón? Porque esta señora se paseaba por el vecindario, pero ya llegó el momento que se paseaba sin ropa. O sea, la persona con Alzheimer pierde el pudor, pierde todo el sentido, no se da cuenta que está desnuda. Entonces esta persona caminaba como vagabunda, caminaba por el vecindario, primero con ropa, ese es el primer síntoma, ¿verdad? Pero luego poco a poco la persona se desasea, ya no se baña, cada vez con menos ropa y la misma ropa todo el tiempo, puede estar 3 o 4 meses con la misma ropa, toda sucia, mugrienta, oliendo feo, pero es porque tiene Alzheimer, no puede ella identificar. Entonces cuando los policías llegaron a la casa, primero tocaron, ella no abrió, cuando entraron, la encontraron escondida en un rincón, desnuda. Y al principio gritando porque pensaban que los policías le iban a hacer un daño a ella. Este es el caso del Alzheimer. Este es el caso de su papá y de su mamá quizás. Quizás ahorita no está en ese caso. Pero usted y yo podemos llegar a ese caso. Y es por eso que usted y yo tenemos que pensar que si queremos llegar a una buena vejez, tenemos que criar bien a nuestros hijos. Para que nuestros hijos, cuando lleguemos a etapas, no quiero que lleguemos al Alzheimer, pero hay un buen porcentaje de Alzheimer hoy en día en nuestros días. Demencia senil es mucho más, 20%, por ejemplo, de todos los ancianos tenemos demencia senil. Alzheimer maybe 1, 2 o 3%. Pero cada vez este mal, o como el Parkinson, están incrementándose. Y yo hago un llamado a usted para que tenga más cuidado de sus padres, para que no los dejen abandonados en un simple asilo. Porque como le digo, si usted siendo su hijo o su hija, usted llega al punto que se aburre, se frustra, se enoja por su papá o su mamá, porque se hacen la pipí en la cama, porque se hacen todas las demás necesidades en su cuerpo y no dicen necesito y no pueden decir porque su cerebro ya se desconectó y no identifican las señales de alerta. Les animo, amen a sus padres, trabajen por ellos. Les termino con una historia nórdica. Habían unos hijos, 3 hijos que tenían un papá anciano y llegó a este punto el papá de tener la demencia senil que se olvidaba de todas las cosas
y para los hijos le había resultado muy pesado. Ya se cansaron de tenerlo, se turnaban cada uno para tenerlo en su casa, pero ya se cansaron, habían tenido problemas con las esposas. Entonces un día ellos se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con el papá? A uno se le ocurrió una gran idea, dice, mire, vamos a ir al papá a un bosque en medio de la noche y lo dejamos a papá ahí, ya pues que se quede ahí en el bosque y que muera, pues ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer más porque está arruinando nuestras familias. Entonces ellos llegaron a la casa de papá muy contentos, muy alegres, lo invitaron a comer, lo llevaron un poco a un restaurante, etc. Y después cuando llegó la noche, los tres llevaron al papá al bosque. Dejaron el carro en el estacionamiento y comenzaron a caminar. Como sabían que el papá se desubicaba por la enfermedad de la demencia senil, lo llevaron por el bosque por varias curvas como para que el papá no encuentre el camino de regreso. Y de pronto el papá le dice, aquí es que me tienen que dejar. Y los hijos se sorprenden, pero papá, ¿por qué? Aquí es donde me tienen que dejar. Entonces uno de los hijos se dio cuenta y dijo, papá, pero ¿tú cómo lo sabías? Y el papá le dijo, hace 30 años yo dejé a mi propio padre en este lugar. Lo que sembramos, cosechamos. Tal como tú trates a tus padres en el día de hoy, tus hijos te van a tratar a ti de la misma manera. Y vamos a tener, estimados amigos, una vejez muy, pero muy larga. Por lo tanto, te animo, sé buen padre, sé buena madre, sé buen esposo, sé buena esposa. Y en el futuro, tú y yo tendremos, por lo menos, una vejez con dolor, pero una vejez feliz, porque tendremos seres queridos a nuestro lado, quienes van a estar cuidando de nosotros. Quiero invitarlos a veces a que usted y yo podamos ver, si quieren, páginas del internet. Puede ir a Google, puede ir a YouTube y busque, ahí pasan varias escenas porque están grabados para que vean cómo tratan a los ancianos en algunos centros para ancianos. Para que usted véalos. Y después que los vea, yo quisiera, si usted quisiera que así traten a su papá o así traten a su mamá. Y le repito, no es porque ellos quieran ser así. Simplemente ya no pueden ser así. Algunos dicen que los ancianos son como niños, y es verdad, los ancianos son como niños. La única diferencia es que el niño sí tiene la capacidad para adaptarse y el niño entiende que está en un proceso de crecimiento. En cambio, los ancianos no tienen la capacidad para entender lo que están viviendo. No es porque mientan, sino que es lo que sienten. Otra de las cosas que ocurren con la demencia senil es que vienen con las pastillas que nos dan mucho a los ancianos, ya vienen algo que también se llaman alucinaciones. Es muy común escuchar al anciano, he visto una sombra, es muy común, he visto a tal persona, ya falleció una persona 5 años, pero él dice, he visto a tal persona. Pero es producido por la misma enfermedad que deteriora el cerebro y por las medicinas que los ancianos que tienen demencia senil o Alzheimer tienen alucinaciones. O sea, comienzan a alucinar, comienzan a pensar que ven cosas, ven sombras, ven personas que han fallecido. Es parte de la enfermedad. Otra de las cosas que yo quiero que usted note es que las mismas medicinas, tantas medicinas que toman los ancianos, poco a poco las medicinas y el deterioro del cerebro, ellos como que pierden la capacidad para dialogar. Casi, papá, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Quisieras algo? No. ¿Tienes hambre? Sí. Cada vez su vocabulario disminuye y su capacidad de comunicarse se hace más estrecha. ¿Qué ocurre? Cuando ellos tienen un conflicto o algo que no entienden, como ya no usan el razonamiento, no se sienten capaces de razonar, la mayoría de veces ellos reaccionan agresivamente. O sea, viene la violencia, porque es el enojo. El enojo significa no tengo la capacidad de comunicarme verbalmente. Y como no me puedo comunicar verbalmente, entonces uso la violencia para comunicarme y para que entiendan que yo estoy queriendo algo. Entonces, algunos ancianos, es verdad, se vuelven agresivos, hablan malas palabras. Quizás usted nunca escucha a sus padres hablar malas palabras, pero cuando están ancianos de pronto usted se sorprende. Pero qué palabrota, papá, ¿cómo es que la dices? Pero ese es el deterioro del cerebro. Y gritan. Y a veces hasta
En algunas noches las pesadillas normales, para nosotros se acuerda que nos sentimos un poco mal, para los ancianos las pesadillas las sienten tan reales que de pronto en medio de la noche usted puede escucharlos gritar y saltar, pero es la enfermedad. Yo sé que algunos piensan, me estás volviendo loco papá, me estás volviendo loco mamá, o va a afectar a nuestra familia. Pero, estimados amigos, simplemente esta es parte del deterioro del cerebro y es parte de la demencia senil o del Alzheimer. Una persona con Alzheimer normalmente se cree que puede vivir de 10 a 12 años. En el caso de esta mujer que fue descubierta, y mire, esta mujer tenía solo 50 años, lo que se dice que el Alzheimer mayormente después de 60. Con 50 años solamente duró 4 años y después de 4 años falleció. Quiere decir, nuestros seres queridos van a fallecer rápido. Démosle y hagamos que sus últimos días sean los mejores días de su vida. Y si usted y yo hacemos eso, eso es lo que nos estamos guardando para nuestro futuro. Nuestros hijos, nuestros familiares nos darán los mejores años de nuestra vida en nuestra vejez. Gracias, estimados amigos, por estar sintonizando lo que usted necesita saber y les animo a que trabajemos para mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Cuando nuestra familia mejore su calidad de vida, mejorará la calidad de vida de nuestra comunidad. Les espero nuevamente en lo que usted necesita saber.